Hola, soy Rosana Lejaray. Nuevamente estoy acá con ustedes y esta vez es para hablar de audición y equilibrio. Sabemos que el sentido del oído nos permite captar los sonidos que se producen en el ambiente, capacidad fundamental para ubicarnos y para actuar. También es un elemento necesario en la comunicación humana y en la producción del lenguaje. El órgano del oído, además, es el encargado de que, al movernos, no perdamos el equilibrio. En esta clase nuevamente vamos a identificar los receptores que corresponden a cada sentido, en este caso la audición y el equilibrio. Analizaremos el mecanismo de transducción de estos receptores y visualizaremos la vía neural involucrada en cada uno de los casos. Para poder empezar a hablar de audición y equilibrio, es fundamental que repasemos un poco la anatomía. Los oídos están ubicados a ambos lados de la cabeza, en los huesos temporales, y se dividen en tres partes: oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo comprende el pabellón auditivo u oreja y el conducto auditivo externo. El oído medio es una cavidad existente en el interior del hueso temporal, que presenta tres orificios: uno externo, que está cerrado por el tímpano; uno interno o ventana oval, que lo va a comunicar con el oído interno; y otro inferior, que corresponde a la trompa de Eustaquio. El oído interno es una compleja estructura situada dentro del hueso temporal. La cavidad existente en el hueso se llama laberinto óseo y en su interior se aloja el laberinto membranoso, donde se localizan los receptores del sentido del equilibrio y los receptores auditivos. El espacio existente entre uno y otro laberinto está ocupado por un líquido que se conoce como perilinfa. El laberinto membranoso consta de dos vesículas que se llaman utrículo y sáculo y son las que forman el vestíbulo membranoso. También podemos identificar tres conductos o canales semicirculares que desembocan en el utrículo. Y además también podemos observar un conducto coclear o conducto auditivo interno. En la unión con el utrículo, los conductos o canales semicirculares se ensanchan, formando cada uno una ampolla. Tanto en estas ampollas como en el sáculo se van a encontrar las células receptoras del nervio vestibular. Y de la parte inferior del sáculo se van a originar el conducto coclear, que luego de un tramo recto se enrolla sobre sí mismo en forma tridimensional, constituyendo la cóclea o el caracol. La transducción auditiva justamente va a ser la transformación de la presión sonora en energía eléctrica. Numerosas estructuras del oído participan directa o indirectamente en este proceso de transducción. Recuerden que el oído externo y el medio están llenos de aire y que el oído interno, que justamente es el que contiene el órgano de Corti, está lleno de líquido. El oído externo dirige las ondas sonoras al conducto auditivo, que las transmite hasta la membrana timpánica. Cuando las ondas sonoras mueven la membrana timpánica, también se mueven los huesecillos, empujando la base del estribo contra la ventana oval y desplazando así el líquido del oído interno. La cóclea contiene el órgano de Corti, que es el aparato de transducción sensorial. Si nosotros observamos la sección transversal de la cóclea, que la tienen aquí en esta imagen, van a ver que en ella podemos observar tres cámaras: la rampa del vestíbulo, la rampa media y la rampa del tímpano. Cada una de estas cámaras está llena de líquido. La rampa, la vestibular y la timpánica contienen perilinfa y la rampa media endolinfa. La membrana de Reissner separa la rampa vestibular de la rampa media y la membrana basal separa la rampa media de la rampa del tímpano. El órgano de Corti, ¿dónde se encuentra? Está ubicado en la membrana basal de la cóclea y está bañado justamente por la endolinfa del interior de la rampa media. La transducción auditiva tiene lugar en las células ciliadas auditivas del órgano de Corti. Este órgano contiene
tiene dos tipos de células receptoras, las células ciliadas internas y las externas. Ahora vamos a ver qué características tienen estas células ciliadas. Existen menos células ciliadas internas y están dispuestas en hileras únicas. Las células ciliadas externas se presentan en hileras paralelas y son más numerosas que las internas. Los cilios que sobresalen de las células ciliadas están insertados en la membrana tectorial. Así, los cuerpos de las células ciliadas están en contacto con la membrana basal y los cilios están en contacto con la membrana tectorial. El nervio vestíbulo coclear o parocho contiene los nervios que inervan el órgano de Corti. Los cuerpos celulares de esos nervios están en los ganglios espirales y sus axones establecen sinapsis en la base de las células ciliadas. Estos nervios transmiten la información desde las células ciliadas auditivas hasta el sistema nervioso central. ¿Cuáles son los pasos que se observan en la transducción auditiva? Primero, las ondas sonoras son transmitidas al oído interno y provocan la vibración del órgano de Corti. En segundo lugar, tenemos que aclarar que estas células ciliadas auditivas son mecanorreceptores del órgano de Corti. Su base se encuentra en la membrana basal y los cilios de las células ciliadas están insertados, como les dije antes, en la membrana tectorial. La membrana basal es más elástica que la tectorial, de forma que la vibración del órgano de Corti produce la curvatura de los cilios en las células ciliadas por una fuerza de arrastre, ya que los cilios van a empujar contra la membrana tectorial. Y la curvatura de estos cilios va a provocar un cambio en la conductancia de potasio de la membrana de estas células pilosas. La curvatura en una dirección va a aumentar la conductancia de potasio. Y como ustedes ya a esta altura bien saben, si aumenta la conductancia de potasio, la célula se va a hiperpolarizar. Mientras que cuando la curvatura se da en la otra dirección, va a reducir la conductancia de potasio y la célula, como ustedes también ya bien saben, se va a despolarizar. Estos cambios en el potencial de membrana de estas células ciliadas son potenciales de receptor en las células ciliadas auditivas. Cuando ese penacho ciliar se desplaza hacia el estereocilio más alto, se abren en los extremos los canales selectivos de potasio. Entonces, la despolarización resultante abre canales de calcio que tienen compuerta de voltaje y este ion va a ingresar al soma de estas células, promoviendo la liberación del neurotransmisor, que es el glutamato, en las terminales nerviosas del nervio auditivo. Si se hiperpolariza, va a disminuir la liberación del neurotransmisor. Al inicio del video les dije que íbamos a hablar de audición y equilibrio. El aparato vestibular comunica al cerebro justamente la orientación y los cambios en el movimiento de la cabeza. Los canales semicirculares están dispuestos en perpendicular respecto a los otros dos y su función es detectar las aceleraciones angulares o rotaciones de la cabeza. Justamente la disposición perpendicular de los canales asegura que se cubran los tres ejes principales de rotación cefálica. Cada uno de estos canales va a estar lleno de endolinfa y tiene un agrandamiento en un extremo que se denomina ampolla. Este agrandamiento contiene células ciliadas vestibulares que están cubiertas por una masa gelatinosa que se denomina cúpula. Durante la aceleración angular de la cabeza, o sea, durante el movimiento, esa cúpula se va a desplazar provocando la excitación o la inhibición de las células ciliares. Es similar a lo que describimos para las células ciliares en el caso de la audición. Pero por otro lado, acá también tenemos que describir que hay órganos que tienen otolitos. Son el utrículo y el sáculo, que detectan la aceleración lineal. Por ejemplo, las fuerzas gravitacionales. En el interior del utrículo y el sáculo hay una masa de otolitos que son estructuras que están compuestas de mucopolisacáridos y cristales de carbonato cálcico, que se encuentran situadas sobre las células pilosas vestibulares. Lo pueden observar en la imagen. Cuando se inclina la cabeza,
Las fuerzas gravitacionales actúan sobre la masa de otolitos y la mueven a través de las células ciliadas vestibulares. Y entonces estas células ciliadas se van a activar o se van a inhibir y van a alertar a la persona sobre el cambio en la posición de la cabeza. Ahora vamos a ver cuáles son justamente las vías neurales para la audición. La información se va a transmitir entonces desde las células ciliadas del órgano de Corti hasta los nervios cocleares aferentes. Estos van a hacer sinapsis con las neuronas de los núcleos cocleares dorsales y ventrales que se encuentran en el bulbo, cuyos axones van a ascender al sistema nervioso central. Algunos de estos axones van a cruzar al otro lado y van a ascender por el lemnisco lateral, lo que se conoce como tracto auditivo primario, hasta el colículo inferior. Otros axones van a permanecer en el mismo lado en el que se originaron, ¿no? Entonces, los dos colículos inferiores están conectados a través de la comisura del colículo inferior. Las fibras que proceden de los núcleos de este ascienden hasta el núcleo geniculado medial del tálamo y las fibras procedentes del tálamo lo hacen hasta la corteza auditiva. ¿Y cuáles son las vías que justamente están involucradas en el mantenimiento del equilibrio, ¿no? Con esta información que procede de nuestro sistema auditivo? Las señales sensoriales que van a proceder del aparato vestibular se van a dirigir hacia el núcleo vestibular pontino y luego, a través de axones secundarios, hacia la médula espinal, la vermis del cerebelo, la formación reticular del tronco del encéfalo, los músculos extraoculares y la corteza cerebral, a través del tálamo, justamente. Esta información vestibular sensorial se utiliza para mantener el equilibrio y la postura y también para mantener la posición de la cabeza. Nuevamente les dejo la bibliografía recomendada, les agradezco que me hayan escuchado y con esto terminamos la clase que corresponde a sentidos especiales.